Hola, qué alegría dar la bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una auténtica montaña de documentos. Ujú. Y menuda montaña. Sí, la verdad es que hablamos de estudios de neurobiología clínica, revistas médicas de primer nivel, investigaciones sobre psicología ocupacional y, bueno, varios ensayos sobre bienestar. Es una recopilación fascinante. Absolutamente. Y la misión de nuestra exploración de hoy es diseccionar lo que podríamos llamar una epidemia silenciosa. Exacto. Y para dejarlo claro desde el principio, no estamos hablando del simple cansancio que aparece después de un día largo de trabajo. No. Ni de esas típicas agujetas después de hacer deporte. El objetivo de hoy es entender el agotamiento absoluto, el colapso del sistema nervioso, la fatiga mental y emocional profunda. Es que es un matiz crítico. Vale, vamos a desgranar esto, porque existe una suposición generalizada en la sociedad de que estar exhausto es simplemente pues una cuestión de falta de sueño, que la solución es acostarse antes y ya está. Ya, la típica recomendación de dormir 8 horas y todo arreglado. Eso es. Sin embargo, los datos que vamos a repasar hoy demuestran que en realidad los cuerpos humanos están librando una batalla hormonal y neurológica invisible. Es como un misterio médico contemporáneo. Es un planteamiento excelente. De hecho, la primera barrera que debemos derribar es precisamente esa confusión conceptual. A menudo se equipara la sensación de tener los músculos fatigados con tener el cerebro, por así decirlo, quemado. Claro. Validar esta diferencia biológica es el primer paso indispensable para entender la gravedad de la situación actual. Desde una perspectiva puramente analítica, es crucial preparar el terreno separando el cansancio físico... Que es un estado que se recupera con algo de reposo, ¿no? Exacto. Reposo y nutrición. Separar eso de ese agotamiento sistémico crónico. Este último no solo da sueño, sino que altera por completo la percepción de la realidad, el estado de ánimo y a largo plazo la arquitectura misma de la salud. Esa diferencia es clave. Al revisar nuestras fuentes, hay una investigación muy reveladora de Fatigue Science que aborda justamente esto. El texto plantea que la fatiga física y la mental son funciones biológicas completamente distintas. Operan en canales diferentes, aunque a veces puedan coexistir. Por ejemplo, imaginemos un esfuerzo físico intenso, como correr una maratón o trabajar en la construcción. Sí. Los músculos se quedan sin glucógeno, la capacidad cardiovascular disminuye de forma temporal, pero la capacidad de concentración, de resolver un puzzle o de mantener una conversación compleja, pues puede seguir intacta. Totalmente. El problema viene cuando el escenario es el opuesto. Exactamente. Cuando lo que domina es la fatiga mental, ya sea por una privación crónica de sueño, por un desajuste severo en los ritmos circadianos o por estrés cognitivo continuo, el impacto es diametralmente distinto. Ya. Lo que ocurre a nivel neurológico es que el estado de alerta general del individuo se desploma. El tiempo de reacción ante estímulos visuales o auditivos se vuelve lentísimo. Pero hay un detalle que resulta especialmente fascinante en la literatura médica. A ver. El agotamiento psicológico distorsiona la percepción del esfuerzo físico. Es decir, que una tarea física cotidiana y súper sencilla, como subir un tramo de escaleras o ir a hacer la compra, de repente parece una montaña inescalable. Eso es. Y no es porque los cuádriceps no tengan fuerza, sino porque el cerebro está demasiado exhausto para enviar la señal de manera eficiente. Esa es la clave. El cerebro actúa como un gobernador central que, al sentirse en reserva de energía, sabotea la percepción para evitar que el cuerpo gaste más recursos. ¡Qué fuerte! Esta profunda fatiga mental conecta de forma directa con lo que hoy conocemos como síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado. Revisando los informes internacionales, es destacable que la Organización Mundial de la Salud dio un paso histórico hace poco. Sí, lo leí en el artículo de Medical News Today. Exacto. Clasificaron oficialmente el burnout como un fenómeno ocupacional. Lo cual cambia completamente el paradigma. Ya no es un problema de la actitud de la persona. Ese es el punto fundamental. La clasificación subraya que el burnout deriva de disfunciones sistémicas en el entorno de trabajo o de responsabilidades crónicas inasumibles. Es decir, la ciencia médica absuelve al individuo. Absolutamente. No se trata de una falta de resiliencia, de pereza o de debilidad mental. Es la consecuencia biológica directa y predecible de un entorno que exige procesar más información y soportar más tensión de la que el organismo humano puede gestionar.
Resulta fundamental escuchar esto para entender que no es un fallo personal, sino un fallo del entorno o del ritmo de vida. Y para aterrizar todo esto en el mundo real, los documentos incluyen un estudio clínico muy concreto. Ah, ¿el de ciencia digital sobre los médicos? Ese mismo. Un estudio sobre médicos de un hospital de segundo nivel en Ecuador. Es un ejemplo perfecto porque ilustra cómo el cuerpo somatiza esa carga mental extrema. Las cifras de este estudio pintan un cuadro muy físico de un problema invisible. Así es. Los datos de ese estudio en particular son muy contundentes respecto a la somatización. Cuando analizamos los resultados, observamos que un 81% de las mujeres y un 19% de los hombres reportaban una sensación constante de cuerpo pesado. 81%, es una barbaridad. Sí. No estaban haciendo un esfuerzo físico extenuante en las salas del hospital, pero sentían que llevaban plomo en los zapatos. Además, el estudio destaca que un 73,3% de las mujeres experimentaba una necesidad imperiosa y constante de bostezar durante toda la jornada. Y ese bostezo continuo no es aburrimiento, ¿verdad? Para nada. Es un reflejo neurológico, un intento desesperado del cerebro por oxigenarse y regular su temperatura cuando está al borde del colapso funcional. Es un reflejo clarísimo de cómo el cuerpo grita a través de síntomas físicos. Pero claro, esta somatización no viene sola, va acompañada de una carga emocional devastadora. Al repasar los informes clínicos del Centre Mèdic Creu Groga, se detallan señales muy específicas de agotamiento emocional. 9 señales, concretamente. Eso es. Es un estado que no aparece de un martes a un miércoles, sino que se incuba lentamente. Se describe como el resultado de un desequilibrio crónico entre lo que el sistema entrega y lo que recibe a cambio. Es un desbalance de retroalimentación. Cuando el esfuerzo invertido en el día a día no se ve compensado por descanso real o seguridad, el sistema colapsa emocionalmente. Entre esas 9 señales clásicas destaca una irritabilidad extrema. Donde cualquier mínimo roce hace saltar la chispa. Exacto. También se observa el llanto inesperado sin un desencadenante claro, que es básicamente una válvula de escape de la presión interna. Y también mencionan una desvinculación de la realidad y problemas digestivos, ¿no? Es curioso cómo el estómago siempre termina involucrado en todo esto. Totalmente. La desvinculación o despersonalización es un mecanismo de defensa. El cerebro se desconecta para no sentir el dolor del entorno. En cuanto a los problemas digestivos, ocurren porque el sistema gastrointestinal está íntimamente conectado con el cerebro a través del sistema nervioso entérico. Claro. Cuando hay un estado de alarma constante, la digestión sencillamente se paraliza. Todos estos síntomas nos indican que no estamos ante unas simples molestias pasajeras. Es la evidencia clínica de que el cuerpo está pidiendo auxilio de forma desesperada. Y aquí es donde la investigación se vuelve realmente absorbente, porque ese grito de auxilio tiene una explicación anatómica y química espectacular. Vamos a la biología. Sí, si nos sumergimos en la biología de este asunto, los artículos médicos de Healthline sobre la desregulación del sistema nervioso autónomo nos explican exactamente qué está pasando bajo nuestra piel. Pareciera que, bajo estrés crónico, el sistema nervioso es literalmente secuestrado. Y el término secuestro es muy preciso desde el punto de vista biológico. Para comprender este fenómeno debemos visualizar el sistema nervioso autónomo como una balanza con 2 ramas. ¿Vale? Por un lado está la rama simpática. Podríamos llamarla el acelerador. Es nuestro modo de lucha o huida, un mecanismo evolutivo diseñado para salvarnos la vida si un depredador nos ataca. Hay una frase en las transcripciones de la doctora Antonia Lizárraga, de la revista 100% Natural, que me pareció brillante. Decía que hoy en día vivimos inmersos en una pandemia de cortisol. Es una analogía fantástica y muy certera. El cortisol es la principal hormona del estrés. A corto plazo, es un milagro de la biología. Si hay un peligro inminente, el cortisol inunda el torrente sanguíneo. Eleva los niveles de glucosa para dar energía rápida a los músculos y aumenta la presión arterial. Para salir corriendo. Exacto. El problema radica en que nuestro diseño evolutivo esperaba que ese peligro durara minutos. Tener ese sistema de alerta activado 24 horas al día, 7 días a la semana, debido a la presión diaria, es letal a largo plazo. Claro, el cuerpo no distingue entre un tigre dientes de sable y un correo electrónico urgente a las 10 de la noche. Exactamente. El cerebro procesa ambos como una amenaza existencial, y ese baño constante de cortisol termina siendo profundamente destructivo.
acelera el proceso de envejecimiento celular y suprime la eficacia del sistema inmunológico. Porque claro, el cuerpo considera que combatir un resfriado no es prioritario si te está persiguiendo un tigre figurado. Lógico. Y esto genera una inflamación crónica que es la base de muchísimas enfermedades metabólicas modernas. Toda esta inflamación y este caos hormonal nos lleva a un concepto clínico que aparece en los documentos de Neolife. Es un término a menudo debatido, pero que describe funcionalmente a la perfección lo que ocurre. La famosa fatiga adrenal. Sí, un cuadro clínico muy particular. Al leer la documentación de estas clínicas especializadas, resulta sorprendente la lista de síntomas porque son a la vez muy paradójicos y asombrosamente específicos. Hablamos de mareos al levantarse rápidamente de la silla o la tendencia a ganar peso de manera muy localizada, específicamente alrededor de la cintura. Y esos síntomas tienen una base fisiológica clara. Los mareos postunales ocurren porque las glándulas suprarrenales, que están agotadas, no logran regular la presión arterial con la rapidez necesaria al cambiar de postura. Ya. Y el aumento de grasa abdominal es una respuesta directa del cortisol alto, que le dice al cuerpo que almacene energía cerca de los órganos vitales porque se avecina una hambruna o una guerra prolongada. Y hay otros síntomas que son aún más curiosos. Una necesidad imperiosa de comer alimentos muy salados o un deseo constante de comer queso. Sí, sí. Agotamiento absoluto y pesadísimo durante todo el día y sin embargo, al llegar las 9 o las 10 de la noche, de repente hay un pico de energía inusual que hace imposible conciliar el sueño. Ese fenómeno nocturno es la prueba clínica de que el ritmo circadiano está roto. En un ciclo saludable, el cortisol debería estar en su punto máximo por la mañana para ayudarnos a despertar y debería caer drásticamente por la noche para permitir que la melatonina induzca el sueño. Claro, para poder descansar. Pero en el síndrome de estrés crónico, la curva se invierte o se aplana. El sistema de respuesta al estrés está tan confundido que, literalmente, el organismo ya no sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. Y el impacto de toda esta alteración hormonal sostenida en el cerebro es escalofriante. Los estudios de NeuroTarget sobre neurobiología de la depresión y el estrés crónico detallan cómo reacciona la materia gris. Sí, no se trata solo de sentirse mal. No. Son cambios físicos en la estructura cerebral causados por algo llamado el eje HPA. El eje HPA es el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Esencialmente es la cadena de mando del estrés en el cuerpo. El hipotálamo en el cerebro detecta el peligro, avisa a la glándula pituitaria y esta envía una señal a las glándulas suprarrenales sobre los riñones para que liberen cortisol. Menuda cadena. Cuando este circuito se mantiene activado de forma prolongada, la neurotoxicidad del cortisol excesivo produce daños estructurales. Los estudios demuestran que literalmente se reduce el volumen y la actividad del hipocampo. Y el hipocampo es el centro de mando de la memoria y el aprendizaje, si no recuerdo mal. Correcto. Por eso las personas bajo estrés crónico tienen una enorme dificultad para recordar información reciente o aprender tareas nuevas. Es lo que comúnmente se llama niebla mental. Ya. Pero el daño no termina ahí. Mientras el centro de la memoria se encoge, la amígdala, que es el centro del cerebro encargado de procesar el miedo y la hipervigilancia, aumenta su tamaño y su reactividad. O sea, el cerebro se reconfigura para recordar menos cosas útiles, pero asustarse mucho más rápido ante cualquier estímulo. Es un panorama telita de complicado. Y además mencionan que esto afecta a las fases del sueño, específicamente a la latencia del sueño REM. ¿Qué significa esto en términos prácticos? En términos sencillos, el sueño REM es la fase profunda donde el cerebro archiva las memorias del día y realiza su limpieza neurológica. La hiperactividad del eje HPA hace que el cerebro tarde muchísimo más en alcanzar esta fase o que apenas pase tiempo en ella. Como resultado, la persona puede estar 8 horas en la cama, pero a nivel neurológico es como si no hubiera dormido, porque el cerebro nunca llegó a entrar en el taller de reparación. Llegados a este punto de nuestro análisis a fondo, donde vemos que el cerebro reduce su centro de memoria y agranda su centro del miedo, surge una pregunta ineludible. A ver. ¿Cómo se puede medir este caos interno? Más allá de sentirse mal, ¿existe alguna forma objetiva, un biomarcador médico, para saber si el sistema nervioso está al borde del abismo? Sí. La ciencia médica moderna utiliza un biomarcador fascinante y muy accesible en la actualidad. Basándonos en la revista Rep2D y también en 100% Natural, el indicador clave es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, conocida por sus siglas como VFC o HRV en inglés. Vale.
Intuitivamente, la mayoría de la gente asume que un corazón sano late como un metrónomo perfecto, espaciando cada latido con una precisión matemática exacta. Suena lógico, ¿no? Si las pulsaciones son a 60 por minuto, uno esperaría un latido exactamente cada segundo. Suena lógico, pero la biología demuestra lo contrario. Un corazón que late con una regularidad milimétrica es un corazón estresado. ¡Qué curioso! Lo que se busca es variabilidad, es decir, que entre un latido y el siguiente haya sutiles variaciones de milisegundos. Una mayor variabilidad indica que el corazón es flexible y adaptable, capaz de responder rápidamente a los cambios del entorno. Ya entiendo. Y lo más importante, una alta BFC es el indicador directo de que el nervio vago está fuerte y enviando señales eficientes de calma, reflejando un sistema parasimpático dominante y saludable. El nervio vago es un concepto que aparece repetidamente en las fuentes como la clave biológica de la recuperación y resulta muy revelador descubrir las estrategias documentadas para estimular este nervio vago y despertar por fin a ese sistema parasimpático dormido. Sí, hay estrategias muy efectivas. Lo sorprendente es que las intervenciones no requieren equipamiento hospitalario. Son acciones tremendamente cotidianas que actúan como hackeos fisiológicos. Así es, son mecanismos basados en la anatomía pura. Dado que el nervio vago nace en el tronco del encéfalo y desciende ramificándose por el cuello, el tórax y el abdomen, podemos estimularlo en sus puntos de paso. Los manuales sugieren acciones tan simples como hacer gárgaras vigorosas con agua, porque la vibración mecánica estimula la parte posterior de la garganta por donde transita este nervio. Exacto. También indican que cantar en voz alta, tararear profundamente o reír a carcajadas produce un efecto vibratorio similar, e incluso mencionan el uso del choque térmico, como simplemente echarse agua muy fría en la cara por la mañana. El agua fría en la cara activa lo que se conoce como el reflejo de inmersión de los mamíferos. Al detectar el frío extremo en el rostro, el cerebro ralentiza inmediatamente el ritmo cardíaco para conservar oxígeno, lo cual fuerza la activación del sistema parasimpático. O sea, un botón de apagado rápido. Es un modo rápido de decirle al cerebro que estamos a salvo y que baje las revoluciones. Ahora bien, si buscamos protocolos más estructurados a nivel clínico o deportivo, informes de Headline y RCVR explican cómo los centros de recuperación avanzada aplican lo que se llama terapia de contrastes. Esto es lo de alternar calor y frío extremo. Exactamente. Consiste en combinar baños de inmersión en agua helada seguidos inmediatamente de una sauna, preferiblemente infrarroja. ¡Madre mía! Este choque térmico controlado es como llevar al sistema nervioso al gimnasio. Lo expone a un estrés agudo y breve, entrenándolo para adaptarse al estímulo y, crucialmente, enseñándole a volver rápidamente al estado de equilibrio o homeostasis una vez que el estímulo desaparece. Y luego está otra herramienta potentísima y validada clínicamente, que es la manipulación respiratoria. En concreto, la respiración en caja. Sí, muy eficaz. Esa técnica es muy popular incluso en unidades militares. Consiste en pautas de 4 segundos, ¿verdad? Inhalar durante 4 segundos, aguantar la respiración con los pulmones llenos otros 4, exhalar lentamente en 4 segundos y finalmente aguantar con los pulmones vacíos durante 4 segundos más, antes de reiniciar el ciclo. Correcto. Al obligar al diafragma a moverse con esa cadencia tan específica y rítmica, se interrumpe de forma mecánica el ciclo de estrés. Los receptores de presión en los pulmones envían señales a través del nervio vago que suprimen la producción de adrenalina, bajando las pulsaciones de manera casi inmediata. Además de estas manipulaciones físicas y respiratorias, las fuentes dedican un apartado extenso a la nutrición. No hablan de dietas para perder peso, sino de lo que denominan una nutrición táctica para el sistema nervioso. Introducir compuestos específicos que faciliten la reparación neurológica. La nutrición es el sustrato químico sobre el que opera todo esto. Si el sistema nervioso está exhausto, necesita materia prima para repararse. Lógico. Los documentos destacan minerales como el magnesio, que actúa a nivel sináptico bloqueando ciertos receptores excitatorios en el cerebro, funcionando en la práctica como un relajante neuronal natural. ¡Qué interesante! También se subraya el papel de los ácidos grasos omega 3 y las vitaminas del grupo B, que son literalmente los ladrillos con los que se construye la mielina, la capa protectora de los nervios. Y hay un detalle nutricional fascinante: el consumo de alimentos horméticos. Los textos mencionan alimentos con sabores marcadamente amargos, como el café negro, la rúcula o el cacao puro.
Explican que estos compuestos generan un nivel de estrés celular tan minúsculo que desencadenan una potente respuesta de adaptación en el organismo, haciéndolo más resistente. Ese es el principio de la hormesis. Lo que no te mata te hace más fuerte, aplicado a nivel celular. Y para cerrar el círculo bioquímico, hay un último apunte en las investigaciones que resulta tan riguroso como revelador. Hemos pasado mucho tiempo hablando de la pandemia de cortisol, pero el cuerpo humano produce su propio antídoto natural contra esta hormona del estrés, la oxitocina. ¿La famosa hormona del apego y los vínculos sociales? Precisamente. Aunque suele asociarse únicamente con el afecto, la empatía y la formación de vínculos familiares, la realidad clínica es que la oxitocina funciona como un potente cardioprotector biológico. O sea, ¿protege el corazón literalmente? A nivel fisiológico, activa directamente el tono vagal del que hablábamos antes y apaga las señales de alarma en la amígdala. Esto demuestra con evidencia empírica que la conexión social, la compasión y el afecto no son solo conceptos abstractos o psicológicos. Son medicina. Son necesidades biológicas absolutamente críticas para la supervivencia y estabilización del sistema nervioso. Es asombroso cómo todas las piezas anatómicas, químicas y conductuales encajan a la perfección. A modo de gran síntesis de todas estas fuentes médicas y psicológicas que hemos explorado hoy, hay una conclusión que debería quedar grabada a fuego. Sí. Y es que la fatiga constante, esa niebla mental que no deja pensar con claridad, la falta repentina de paciencia y la irritabilidad no son defectos del carácter moral de nadie. Son señales físicas tangibles y clínicamente medibles de un sistema nervioso que lleva operando en modo de alerta de supervivencia durante muchísimo más tiempo del que la maquinaria biológica humana puede soportar. Si conectamos todos estos datos con el panorama general de la vida moderna, el mensaje final es, de hecho, de esperanza. Al recategorizar estas señales, pasando de verlas como fallos de productividad personal a entenderlas como un colapso mecánico del cuerpo, se abre la puerta a soluciones reales. Totalmente de acuerdo. La ciencia demuestra que aplicar microprácticas consistentes, ya sean 5 minutos de respiración en caja, exposición calculada al frío, ajustes en la suplementación o el simple acto de fomentar conexiones sociales significativas, tiene un poder real y documentado para reescribir los caminos neurológicos. Es posible, y médicamente viable, restaurar la variabilidad del corazón y devolverle el estado de calma basal al cerebro. Entender el mecanismo es el primer paso para desactivarlo. Y para terminar nuestra inmersión en las fuentes de hoy, hay un pensamiento provocativo que surge de forma natural al observar toda esta información. Una reflexión para dejar flotando en el aire. Adelante. A lo largo de cientos de miles de años, la biología humana evolucionó y perfeccionó un mecanismo de estrés diseñado para encenderse única y exclusivamente en momentos de peligro agudo. Una persecución que duraba unos minutos, quizá unas horas, y tras la cual el sistema volvía a su estado de reposo absoluto. Sí, el diseño original. Pero viendo hacia dónde nos dirigimos, cabe preguntarse qué ocurrirá con la evolución de nuestra especie si la sociedad actual sigue inmersa en este estrés crónico, invisible y de bajo nivel, durante los próximos 300 o 500 años. Es una gran pregunta. Llegará el punto en que, por pura adaptación epigenética, las futuras generaciones nazcan con un sistema nervioso genéticamente reconfigurado, donde el estado de lucha o huida sea su nueva y única normalidad basal. Es inquietante imaginar un futuro donde la biología humana asuma desde el nacimiento que el peligro constante es el estado natural de la existencia. Es un planteamiento fascinante. Sin duda, es una pregunta que plantea un desafío monumental, no solo para la medicina evolutiva, sino para la sociología y para la forma en que diseñamos el futuro del bienestar humano en su conjunto. Pues con esa gran incógnita sobre nuestra propia evolución, cerramos nuestra exploración de hoy. Agradecemos inmensamente el tiempo compartido en este análisis a fondo. El conocimiento científico es, al final del día, la mejor herramienta que tenemos para el cambio positivo. Efectivamente. Así que la invitación queda sobre la mesa para poner en práctica al menos una de las herramientas biológicas comentadas hoy. Ya sea activar el nervio vago haciendo gárgaras por la mañana, probar esa respiración en 4 tiempos o simplemente buscar una conexión social que eleve los niveles de oxitocina, se puede empezar hoy mismo a enviarle al cuerpo la señal de que está a salvo. Hasta la próxima exploración.